Manuel Zarzana, en común. Pues parece que esta moción, a nuestra forma de ver, podría estar patrocinada por una empresa de seguridad privada. Parece que están deseando buscar clientes de un problema que están ustedes amplificando con el único fin de promover el miedo de la gente y promover posiciones conservadoras. Ustedes, en su moción, hacen un totum revolutum y confunden allanamiento y usurpación porque es una moción con mucha brocha gorda. El Código Penal establece dos delitos diferentes si alguien entra en una casa ajena sin permiso. Allanamiento de morada, artículo 245.2 del Código Penal. Y usurpación de vivienda, artículo 202.1 del Código Penal. La diferencia reside entre allanamiento y usurpación en si la vivienda es un domicilio habitual o está en desuso. El allanamiento de morada se da cuando una persona accede a una casa donde habitualmente vive alguien. La típica historia de una persona que se va al supermercado o la familia que vuelve de vacaciones. Los expertos, los juristas, señalan que esto es muy poco habitual. Aquellos que cometan este delito se enfrentan a una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Los especialistas y los juristas coinciden en que no existe un problema en España de primeras y segundas viviendas que se ocupen. En estos casos estamos ante un delito de allanamiento de morada y el desalojo se puede producir en horas tras la detención de los ocupantes. Hay muy pocos casos en nuestro país, como afirma el magistrado Joaquín Bosch en su enorme experiencia que ha tenido en este tipo de cuestiones. Si alguien entra en una vivienda habitual de otra persona, estaríamos hablando de un delito de allanamiento, que está penado normalmente, se resuelve en 24 o 48 horas. Estos casos representan el 0,016%. 0,016. Este es el problema fundamental que se lleva poniendo eco desde hace varios meses en todos los medios de comunicación de forma reiterada. El 0,016%. La usurpación de vivienda, en cambio, se da cuando alguien accede a una vivienda que está vacía, que no tiene uso. Los expertos señalan que la mayor parte de las ocupaciones se realizan sobre inmuebles que son propiedad de bancos procedentes de los desahucios por impago de hipotecas de la crisis y personas jurídicas como fondos de inversión. España cuenta con 25.793.323 inmuebles residenciales. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la ocupación solo afectaría al 0,016 de las casas. Teniendo en cuenta estas cifras, no parece que la ocupación sea el problema principal de la vivienda en España. Es mucho más grave, por ejemplo, el de los desahucios. Les suena, pero de eso hablan poco y no se le dedican tantas horas a los medios de comunicación últimamente. El año pasado se produjeron 54.006 lanzamientos hipotecarios según el Consejo General del Poder Judicial, la gran mayoría por impago del alquiler. Llevan meses poniendo en la palestra un problema irreal para los vecinos y vecinas de nuestro país y de Monalzarzal. Un problema para ocultar la realidad de una situación que sí afecta a la mayoría de la gente, y es la falta de vivienda pública. Es ahí el quid de la cuestión. La vivienda pública está en índices ridículos comparados con la media de Europa. Es más, la poca vivienda pública que ya existía en nuestra región en manos de las administraciones del PP ha sido arrancada de las manos del pueblo y entregada a fondos buitres. O sea, que ustedes dejan a esta región sin capacidad de intervención en el mercado de la vivienda, más allá que poner la alfombra roja a los especuladores, que además les pagan grandes cantidades por hacer campañas dopadas y ahora piden mano dura a quien ocupa. No hacen nada por regular los precios del alquiler, oponiéndose reiteradamente a intervenir en el mercado para regular unos precios abusivos y ahora piden mano dura a quien ocupa. Ustedes piden un compromiso con el apoyo y protección a quien se encuentre en emergencia social o exclusión. ¿Cómo? ¿Cómo lo piden? ¿Deshaciéndose del parque de viviendas públicas como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en la época del Cup of Café con leche o la Comunidad de Madrid? Les recordamos que son ustedes, el Partido Popular, los que tienen mayores competencias al respecto y son quienes hacen entre nada y cero. Aunque en este ayuntamiento tampoco la verdad es que se pueden poner muchas medallas a favor de la creación de vivienda social o proyectos similares. Es imprescindible aumentar el parque de vivienda social en alquiler, porque apenas representa un 2% frente al 30%, no sé si estamos escuchando las cifras, es que para entender dónde está realmente el problema. Frente al 30% que está en los Países Bajos o el 17% en Francia o el Reino Unido. Las soluciones habitacionales a los colectivos más vulnerables son responsabilidad de las administraciones públicas. España tiene la tasa de alquiler social más baja de Europa por detrás de Grecia, Chipre, Rumanía o Letonia. El problema es que mientras hay 14.000 denuncias por usurpación de viviendas, el año pasado tuvimos 54.006 personas desahuciadas por no pagar la hipoteca y 100.000 por no pagar el alquiler.
En Morzarzal en Común creemos que el allanamiento está enormemente empleado en nuestra legislación, como no podía ser de otra forma, y que el problema es que ustedes quieren dar mano dura a quien no tiene solución habitacional, y les da lo mismo que la gente pueda vivir bajo techo o no. Señoras y señores del PP, planteen medidas reales para la gente, porque la mayoría de la población, desgraciadamente, de nuestra región, y gracias a sus políticas de vivienda y a su inacción en política social, está más cerca de no poderla pagar la hipoteca o el alquiler que de sufrir una ocupación. Y ustedes, ante eso, ni hacen nada ni dejan hacer. Lógicamente, nuestro voto a su moción es en contra. Muchas gracias.